por, por causa de la pandemia. Vamos a proceder a realizar la grabación de la sesión para posteriormente podérselas compartir a ustedes, y más tarde les compartiré les compartiré el formulario para que ustedes puedan realizar la inscripción de asistencia y la valoración de la actividad. ¿Listo? Bien pueda, profe. Ok, profe, muchas gracias. Bienvenidos a la Universidad del Valle, aunque por esta pandemia en forma virtual, pero igual nos sentimos en nuestra alma mater. Gracias por aceptar esta convocatoria. Pues nuestro propósito hoy es poder tener un conversatorio más que de pronto una presentación con datos, con cifras. Vamos a tener un conversatorio en el cual nos podamos conocer un poco y además pues irnos ambientando hacia el diplomado que la sede Jumbo les está brindando. Creo que para el próximo mes de septiembre, 100% virtual en temas de contratación pública y privada. Digamos que este preámbulo es necesario porque a lo largo de nuestra charla vamos a ver por qué tenemos que prepararnos en temas de contratación pública y contratación privada. He traído de pronto un recorrido que no solamente trata de revisar esa norma jurídica, ¿sí? Información pues básica es en derecho, sino que liguemos, digamos, la norma que en algún momento se vuelve política pública con esta situación pues, de pandemia que vive, digamos, la humanidad a manera global. Entonces, bienvenidos de nuevo, bienvenidos a la Universidad del Valle y espero esta charla sea de su máximo agrado. Tal como lo menciona el profe Jagler, vamos a trabajar alternadamente, vamos a mirar diapositivas, vamos a ir mirando en el chat preguntas, pero quisiera, para efectos de concentración, de que todos tengamos centrada la atención en el tema, poder hacer al final de la charla las preguntas digamos, que ustedes tengan, las inquietudes en torno al tema y en torno a conocer un poco más del diplomado. Entonces, empezamos, damos inicio a la charla. Voy a compartir pantalla para que podamos de pronto visualizar algunos marcos teóricos y conceptuales. Hemos titulado nuestro conversatorio las tensiones de la contratación pública por el coronavirus COVID-19. Y ustedes de pronto se estarán preguntando, ¿cómo se liga esto? ¿Por qué tensiones? ¿Por qué utilizar, digamos, este concepto y traerlo a un elemento importante del Estado colombiano, que es la contratación pública, ¿cierto? Tensiones. ¿Nos suena a qué? La tensión nos suena a estrés, ¿cierto? Nos suena a contradicción, nos suena de pronto a dualidad, a pugna, a fricción. Pues si nos vamos a mirar esta situación que cada individuo del Estado colombiano en este momento padece, pues tenemos grandes tensiones, ¿cierto? Y uno las vive. Esta pandemia ha ocasionado grandes tensiones, no solo a nivel de nuestro territorio colombiano, sino a nivel de todos los estados, porque esto es una pandemia mundial. Entonces, vamos a irnos aproximando, nos vamos aproximando un poquito a este tema. Porque la pregunta que nos trae
y a la que de pronto al final, ya cerrando el tema, nos vamos a responder es cómo enfrentará el Estado colombiano los efectos de la pandemia en la contratación pública. ¿Sí? Allí tenemos un objetivo, ¿sí? El objetivo pues hoy francamente es generar este espacio para revisar ese impacto y pues les he planteado unas palabras claves: tensiones, pandemia, desempleo, la disminución de ingresos. ¿Cómo juega allí la contratación pública? Lo vamos a ver a lo largo de la charla. La activación de obras públicas, el gasto público y cómo juega allí, qué papel juega esa innovación digital. Tensiones. Bueno, ya dijimos, igual contradicciones, igual a dualidad, igual a pugna, igual a fricción. Entonces, yo empiezo a imaginarme la tensión entre la salud pública versus una política de desarrollo, que no se puede frenar en ningún estado. La tensión confinamiento versus reactivación económica. A veces como ciudadanos vemos que el gobierno nacional expide los decretos legislativos, expide las leyes, el gobierno local expide los decretos distritales, y uno dice, bueno, confinamiento, aislamiento preventivo obligatorio, pero a su vez, excepciones. A su vez, la necesidad de reactivación económica. Entonces, el tema allí, tensión, porque digamos que la gente se queda allí en la mitad. O hay un aislamiento preventivo obligatorio y es obligatorio para todos, pero como hay 44, 45 excepciones. Derecho a la salud, derecho al trabajo. ¿Sí? Nos tenemos que quedar en aislamiento, pero algunos tienen que salir a hacer su trabajo de manera presencial. Hay trabajos que no se pueden lograr de manera virtual. Otra tensión, seguridad económica versus seguridad ciudadana. Y una tensión que pues a diario uno la siente, la vive, es palpable, la restricción de las libertades y la vida, el derecho a la vida. ¿Sí? Entonces, miren cómo, sí, o sea, esta palabra que me enmarca en la contradicción, en la dualidad, es lo que a diario nosotros, digamos, tenemos que enfrentar como ciudadanos. Este mapa de contagio que a ratos nos pone, pues, a muchos en situación de depresión, a otros en situación de ansiedad, a otras personas en situación de angustia, otras personas por salud mental dicen, vamos a hacer terapia y no vamos a volver a ver noticias, no vamos a mirar el app de COVID-19, pero igual nos marcan la pauta y nos informan sobre cómo va Colombia frente a esta propagación. Entonces vemos totales de casos al día de ayer. Este dato lo tenemos al día 13 de agosto. Y ahí tenemos las cifras. Tenemos casos activos, casos recuperados y un total de fallecidos. Vemos el índice de contagio, que es muy importante, ese 735, marca un número, un indicador, versus la capacidad del sector salud. ¿Sí? Entonces, allí nos miramos como en un espejo cómo vamos. Bueno, para el Estado colombiano, ¿sí? No ha sido, digamos, fácil para ningún estado, pero hay otros estados, los estados, por ejemplo, asiáticos, vemos Corea y nos traen noticias de Corea, de China, nos traen noticias de Europa, en donde ¿sí? Entonces, esta pregunta de cómo enfrentará nuestro Estado colombiano esos efectos,
vamos a empezar a desarrollarla ya. Es la pregunta básicamente que nos trae la charla. ¿Listo? Bueno, el gobierno colombiano empezó a enfrentar esta emergencia sanitaria declarando mediante la resolución 385 el 12 de marzo, ¿cierto? Una emergencia sanitaria en todo el país y la declaró hasta el 30 de mayo. Era lo que en su momento se tenía pensado. Y la declara porque el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud, digamos que es el organismo internacional que marca las políticas globales en el campo de la salud pública, acepta y dice para todo el mundo, hay una pandemia. Tenemos un coronavirus, COVID-19, ya en pandemia. ¿Qué significó para nuestro Estado colombiano, para nuestro gobierno nacional, declarar esto? Declarar una emergencia sanitaria. Todavía no hemos llegado al estado de excepción. El estado de excepción fue otra de las medidas que, digamos, siguen después de que se declara esta emergencia sanitaria, que es la que tenemos vigente, que está declarada porque la primera declaratoria con la resolución 385 la tuvimos hasta el 30 de mayo. Luego allí se expide otra emergencia y es la que tenemos hasta el 31 de agosto. ¿Qué significa que el Estado se declare en emergencia sanitaria? Significa la implementación de nuevas medidas. Significa marcos normativos especiales en los territorios, ¿sí? Obviamente, pues de la mano de ese organismo internacional, porque es quien está dictando esas políticas globales, ¿sí? Para, en este momento, atender esa mitigación y atender, digamos, el control de la propagación de este virus. Ya el mismo 12 de marzo viene una directiva presidencial y es la 02. Allí ya prácticamente las medidas son las de contingencia y empieza a trabajar el Estado en el uso de tecnologías de la información y en telecomunicaciones. Y empezamos a saborear el confinamiento, porque nos mandan a trabajar en casa y al uso de herramientas colaborativas, o sea, todo lo que sea, pues digital. Empiezan los impactos. Entonces empieza el país a sentir los efectos. Cerrado el sector turístico, viene una circular, la 12 del 10 de marzo, estaba antes, mira, de la declaratoria de emergencia que fue el 12, y le dice al sector hotelero, ojo, paremos, no podemos seguir con este sector económico abierto. El mismo 10 de marzo se dicen, alto, los eventos públicos, ¿sí? Incluido nuestro torneo de fútbol colombiano. Y viene toda una acción de medidas de protección, inicialmente el adulto mayor, porque ya se tenía la experiencia, digamos, de China, se tenía la experiencia de Europa frente al efecto de ese virus en las personas mayores, ¿cierto? Y empieza, pues es un virus desconocido, pero en la medida en que fue atacando la población de estos países, se empezaron a estudiar los efectos y se empezaron a estudiar las variables que hacían que el virus pudiera atacar en mayor o menor grado una determinada población. Entonces, fíjense, ya la adopción también para la protección de grupos étnicos. Entonces, no solamente en nuestro estado, empiezan, en todo el mundo los estados empiezan a enfrentar esto, ¿cierto? Y cada estado independiente, digamos, de cuál es su modelo o su tipo de constitución política, lo que hay que preservar es la vida, ¿sí? Y con base en esa premisa, a nivel también mundial, porque es lo que la Organización Mundial de la Salud, digamos, predica, empiezan a adoptar las medidas que, digamos, consideran convenientes. Listo, el confinamiento, el aislamiento preventivo obligatorio, el confinamiento total que se dio por allá en Corea. ¿Es la solución? Digamos, esto nos va a evitar que el virus se propague. Alguien me podría preguntar, mire, hoy cómo estamos. Y pues muchos dicen que hemos estado confinados desde esa declaratoria de emergencia sanitaria. Y sin embargo, tenemos una situación completamente, pues, delicada en Colombia.
Confinamiento fue la primera medida que utilizaron otras civilizaciones ante pandemias pasadas, ¿sí? Pandemias que vienen no solamente, pues, conocemos, pues, lo que nos trajeron, digamos, ahora a un poquito a colación, fue la gripe española, pero la humanidad ha vivido pandemias, ¿sí? Y con impactos fuertes, ¿sí? Esa gripe española tuvo una mortalidad altísima, ¿sí? Y pues todos los efectos devastadores que se puedan imaginar en un momento en donde no teníamos pues todo el desarrollo de biotecnología que hoy tenemos, el desarrollo de vacunas, todo el desarrollo a nivel salud. Bueno, ¿qué pasa a nivel territorial? Porque pues estamos aquí, pero a nivel de las entidades territoriales, toda esa normatividad que pudo el gobierno nacional expedir entre el 10, las circulares, el 12 de marzo con ocasión de la emergencia sanitaria y en adelante, esto empieza a replicarse a nivel de entidades territoriales, ¿sí? Y entonces ya viene el decreto 420 del 18 de marzo y el gobierno nacional le dice a los alcaldes y gobernadores, señores, les toca tomar la rienda en los territorios. Les toca tomar el control del orden público en los territorios. ¿En virtud de qué? De esa emergencia sanitaria declarada ese 12 de marzo. Y entonces empiezan los alcaldes y gobernadores en sus territorios a tomar medidas fuertes, medidas en que cuando empecé a hablarles de tensión, empieza a generarle la tensión a cada individuo de nuestra población, ¿cierto? Entonces viene la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en espacios abiertos, viene un toque de queda para niños y niñas. Esto ya lo vemos como parte de un pasado, nos acordamos de marzo por allá y lo vemos como que ya pasó, pero todo esto fue una realidad. Prohibición de reuniones con más de 50 personas. Sin embargo, miren la atención, nos confinamos, pero tenemos que tener excepciones. Entonces, autorizamos un servicio de restaurantes a través de plataformas, garantizamos el transporte público, tenemos la garantía de los servicios de salud, porque la salud es un derecho fundamental, ¿cierto? Que si pues lo dejamos de prestar, arriesgamos, está conectado directamente con la vida, por conexidad, es un derecho fundamental. ¿Cómo enfrenta allí en ese momento? ¿Qué medidas económicas? El presidente Iván Duque y sus ministros tomaron la decisión ya allí en ese momento de decretar el estado de emergencia. Emergencia, digamos que se tipifica en el 215 de la Constitución Política de Colombia y es una emergencia económica, social y ecológica. ¿Sí? ¿Mediante qué decreto? El 417. Así, pues, ese numerito, digamos que va a estar en nuestras memorias, en los abogados, en los que no son abogados, porque nos marcará el decreto de emergencia económica, decreto 417. El primer anuncio, proteger a los adultos mayores de 70 y proteger a los niños, ¿no? Y un aislamiento preventivo obligatorio a partir del viernes 20 de marzo a las 7 de la mañana hasta el 31 de marzo. ¿Sí? Y todos los adultos deberán permanecer en sus hogares. Ahí es cuando empiezan estas tensiones, y yo se las marqué en esa diapositiva, ¿cierto? Ese derecho a la libertad que yo tengo, al derecho a la movilidad en el territorio, que me lo ha otorgado el mismo Estado, que me lo garantiza el mismo Estado. Ahora es el mismo Estado el que me dice mediante el decreto 417, no puede salir. Y debe quedarse en casa, porque prima la vida. ¿Listo? Entonces, empezamos a entender un poquito la necesidad de declarar ese estado de excepción. Como su nombre lo dice, la Constitución Política, nuestra Carta Política del 91, nos trae la posibilidad de declarar 3 estados, ¿no? De excepción. Antes era lo que se llamaba el estado de sitio, hoy lo llamamos estado de excepción y podría ser un estado de guerra, ¿cierto? Un estado de conmoción interior y este estado de emergencia social, económica y ecológica. ¿Sí? Bueno, ya
con este decreto, para muchas personas que, digamos, están en los medios, periodistas, analistas políticos, es como estar en un estado autoritario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este estado de excepción o de emergencia económica, social y ecológica, digamos que el presidente tiene unas facultades que en la misma Constitución le llama pro tempore y le dice, presidente, usted puede sacar allí todos los decretos que usted necesite, que sean orientados a contener ese riesgo y a proteger la población. Entonces, casi que tenemos allí un rompimiento de lo que es nuestro Estado de Derecho, ¿cierto? En donde, pues, hoy tenemos un Estado social de derecho, pero los Estados de derecho son los que tienen la separación de poderes. Y casi que tenemos aquí en este estado de excepción un poder ejecutivo sentado, autoritario y diciendo, tiene que quedarse en la casa, puede salir usted, y cómo debe salir, ¿no? Además, con una serie de protocolos de bioseguridad, ¿sí? Estos decretos, como son especiales, deben salir con la firma de todos los ministros. Esa es una condición, digamos, normativa, es una condición de seguridad jurídica, es una condición, digamos, de legalidad. Pero miren, nos dicen, quédense quietos, pero ya hacia abril empezamos a sentir los coletazos de ese confinamiento y viene ya el ministro de Salud y la Protección Social y nos dice con la resolución 666 del 24 de abril, vengan, vamos a establecer unos protocolos de seguridad y podemos empezar una reactivación de la vida productiva, porque el país no se puede quedar confinado, no se puede quedar congelado. Viene otro decreto, el 536. Ese 536 modificó el 531, que estaba allí, digamos, manteniendo el orden público. Esos decretos van escalando, no me voy a poner a leerlos acá, los traigo de carácter informativo, y son los que fueron extendiendo el aislamiento preventivo obligatorio, ya, cada cual, digamos que lo escuchó en las noticias, lo leyó en semana, lo leyó en el periódico, y el objetivo de estos decretos era no dejar que en algún momento el territorio colombiano se quedara sin el aislamiento, lo fueron prorrogando, hubo prórrogas, ¿cierto? Entonces, estos decretos se caracterizan, digamos, porque son prórrogas de ese primer aislamiento que tuvimos, que no se nos olvidará, ¿cierto? Bueno, empiezan las medidas de alivio, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya esa situación empezó a afectar la parte económica, ¿sí? Y entonces el presidente dice, bueno, necesitamos unos alivios para las empresas, empezaron a recibirse noticias de despidos masivos, de, digamos, contratos que fueron suspendidos, ya de personas afectadas, y empezaron los alivios para las empresas con el fin de que se pudiera reactivar o al menos sostener sus nóminas, ¿cierto? Con el fin de garantizarle pues ese derecho al trabajo que como Estado lo tiene que garantizar. Tenemos acá unas medidas también con relación a los impuestos, ¿sí? No tendrán que pagar el IVA, no tendrán, digamos, el impuesto al consumo, en el caso de los restaurantes. Vinieron los 3 días, estos dichosos, en que no se tenía que pagar IVA, de los cuales, pues, estaba planteado el 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de julio. Con la primera, digamos, el primer intento, el primer piloto que se hizo, pues no tuvimos, digamos que unas buenas condiciones y unas buenas consecuencias del tema. Pues esta medida fue pensada básicamente en la reactivación económica, básicamente. La posibilidad de que las personas pudieran acceder a los bienes, a los servicios y que las empresas pudieran también producir. Bueno, vienen medidas de alivio también para el sector económico, para el sector comercio, para el sector turismo, ¿cierto?
habrá una exención de IVA para ellos. Se suspenderá la sobretasa de energía de manera temporal en ciertos, digamos, sectores del sector hotelero, alojamientos, parques temáticos y de recreación. ¿Por qué? Porque pues el turismo fue, y el sector hotelero, de los primeros sectores afectados, ¿sí? Con este tipo de aislamiento y de confinamiento que se dio. Pues ni qué decir de, digamos, los negocios de recreación, de diversión, discotecas, gimnasios, ¿cierto? Que es todavía lo que no, o hemos ido reactivando muy poco a poco. Bueno, digamos que la parte importante de esto es que tratamos de que en una realidad muy difícil, en una realidad que nos trajo cosas pues irresistibles, porque esto es una fuerza mayor, ¿cierto? Se toma como este evento biológico irresistible y que no, para lo cual no teníamos preparación, pues son las medidas que el gobierno adoptó para poder enfrentar en el durante. O sea, aquí estamos todavía en el durante. Nosotros no tuvimos un antes, porque no tuvimos tiempo de prepararnos. Y de pronto eso es lo que muchas personas a ratos les cuesta dificultad entender. No tuvimos un tiempo de preparación. Sin embargo, el hecho de tener un confinamiento que no ha sido absoluto, que ha sido un aislamiento preventivo obligatorio, como lo llamó el gobierno nacional en su decreto, esto más que mitigar o aplanar la curva, ¿sí? Lo que nos lleva es básicamente a que el sistema de salud pudiera prepararse para poder atender a los contagiados, ¿sí? Por acá tengo algo que quiero que vean. Y un ministro de salud, pues una caricatura de Vlado, en donde pues va el ministro de salud en la aplanadora, ¿cierto? A toda máquina, estamos aplanando la curva, y desde que estamos iniciando el 12 de marzo, estamos esperando el pico y aplanando la curva. Pero realmente no. Realmente lo que se ha hecho es la preparación con este aislamiento para que una infraestructura de salud precaria, porque en nuestro estado, a pesar que pues si nos vamos a referenciarnos con otros estados, pues estaríamos mejor, pero aún nos falta trabajar mucho para que este derecho a la salud se garantice como tal. Digamos que aquí no aplanamos la curva, aquí lo que nosotros logramos fue poder ahí contener un poco el contagio para darnos tiempo de comprar los respiradores, de importar todos estos medicamentos y de dotar, digamos, las unidades de cuidado intensivo de nuestra red hospitalaria. Básicamente fue eso, ¿sí? Así que pues el pico lo estamos esperando y cada que llegamos al pico, escuchamos en los noticieros, se está aplanando. Realmente, pues yo diría que ese tiempo inicial del aislamiento preventivo obligatorio fue lo que a nosotros nos sirvió, como el antes. Estamos en el durante. ¿Qué seguirá después? O sea, ¿hacia dónde vamos? Es lo que vamos a ir trabajando ya en esta primera parte que acabo de hacer. Es la parte normativa, es la parte del recuento, por eso les decía, vamos a retomar un poco la norma, pero luego nos vamos a ir a las políticas públicas, ¿sí? Entonces, vamos a ir mirando si verdaderamente tuvimos el impacto y al final lo que tendrá que hacer el Estado, aproximarnos un poquito, como atrevernos a dar unas recomendaciones, ¿cierto? Bueno, entonces íbamos por acá, cuando estábamos viendo ya lo de los impuestos, ya el tema de la reactivación para que pudieran salir los ciudadanos a conseguir sus bienes, sus servicios, e igualmente los comerciantes y dueños de negocios poder salir a hacer. Pero miren, esto es lo duro, viene otra tensión. Yo garantizo esto como gobierno nacional,
pero esto lo garantizo para el que tiene un empleo, ¿cierto? Entonces vamos a ver como la paradoja o vamos llegando ya a otra tensión que sería la tensión que se genera entre este que tiene cómo ofrecer los bienes y servicios y hay sectores que salieron muy beneficiados. Los restaurantes que venden, digamos, a nivel de plataformas, los Rappi, para ellos están vendiendo bien desde que está el aislamiento, pero ¿quiénes se cayeron? ¿Quiénes están quebrados? ¿Y quiénes están, digamos, sin posibilidad de reactivarse económicamente? Los corrientazos, ¿cierto? Que son los sitios en donde íbamos por el almuercito casero, aquellos que no tienen cómo distribuir esos bienes o esos servicios en una plataforma digital. Entonces, miren, la paradoja que yo les decía, por eso lo titulé tensión, ¿sí? Cuando uno se encuentra frente a una tensión, se encuentra frente a una contradicción. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a salir de allí? Es básicamente, pues, la pregunta de la charla. Vemos acá que continuamos en la emergencia, ¿sí? Pero fíjense que inclusive con un decreto que fue el 462, prohibimos exportaciones y reexportaciones, claro, esto había que cerrarlo, de distribución de, digamos, y venta de lo que fueron productos necesarios para afrontar la emergencia, o sea, medicamentos, todo lo que fuera, pues lo que hemos utilizado, los mismos alcoholes, la materia prima para el mismo, la misma gel de desinfección, de jabones, todo este tema quedó suspendido en el tema exportación. Bueno, entonces tenemos acá ya otro decreto, ¿cierto? Que fue el 789, que es el que nos trae unas medidas transitorias tributarias, ya en ese marco, digamos, todavía del estado de excepción. Bueno, empezamos ahorita ya, en esta segunda parte, a mirar consecuencias. Aumento de desempleo, lo que yo les estoy diciendo. Mientras tengo la paradoja de esa reactivación de algunos sectores que han vendido el sector, digamos, de los restaurantes a través de plataforma digital, los mismos laboratorios y las mismas farmacéuticas que producen medicamentos, las mismas distribuidores de los medicamentos, las droguerías. Ellos han estado dentro de las excepciones permanentemente desde el gobierno nacional hasta el gobierno local y han estado produciendo y han estado vendiendo. Hay inminentes cierres comerciales e industriales. Hay migraciones y disminución de ingresos a los ciudadanos. Muchas empresas conservaron sus empleos, pero redujeron el salario. A muchas personas de ya tercera, bueno, no digamos tercera edad, pero mayores de 60 años, porque esta categoría de si somos de tercera edad o somos de segunda edad, eso ya hay una reevaluación ahora frente al tema de la vejez, de determinar cuándo se está en determinada etapa. Digamos que los mayores de 60 años, a muchas personas la sacaron del trabajo, muchas personas se afectaron en su mínimo vital. ¿Por qué? Personas que ganaban horas extras, personas que ganaban recargos nocturnos, dominicales, salieron a ganar el básico. Y eso es afectar su salario mínimo vital, ¿sí? ¿En compensación de qué? De la salud. Miren la tensión, miren la otra tensión allí. Tensión cotidiana, tensión diaria, y no solo para un ciudadano, para muchos ciudadanos. El Estado en una posición que debe garantizar el bien común y el bienestar de la comunidad, ¿cierto? Independiente si con esta norma o con esta política pública que estoy implementando, yo voy a afectar X o Y o Z derecho, pero debo implementar o mi posición es garantizar como gobierno nacional el bien común. Contratos imposibles de cumplir, claro. ¿Cuántos contratos se suspendieron? ¿Cuántas obras, que fue, digamos, uno de los decretos importantísimos de la reactivación, cuando reactivamos las obras públicas? Entonces, y le dimos prioridad a ese sector, ¿por qué? Porque el Estado tenía allí cantidad de obras suspendidas y que de hecho se vendrán conflictos y litigios
para poder compensar el equilibrio económico de esos contratistas que en un momento dado se pararon, que no tuvieron, digamos, la posibilidad de seguir ejecutando la obra y que el Estado de pronto tampoco volvió a pagar. Entonces, ahí viene nuestro tema, ¿no? Vamos entrando ya en qué tiene que ver esta pandemia, el coronavirus, la atención y la contratación pública. Hemos dedicado aquí el tema de la contratación pública como para hacer la reflexión allí de nosotros como Estado. Sería mucho más amplia, digamos, el conversatorio si hubiéramos integrado la contratación tanto pública como privada, ¿no? Que se va a hacer, digamos, ya nuestro trabajo a desarrollar en el diplomado. Bueno, el ciudadano y la misma administración probablemente, ya en la medida en que vamos saliendo de esto, vamos a tener gastos. Y también en el durante, que es digamos, el tema de ahora, todavía no hemos salido, estamos en el durante y probablemente hemos tenido en algunos hogares que gastar más. La situación no será fácil de resolver, por supuesto que no, no será ni ha sido fácil, y en ninguna pandemia, ¿sí? Pero en el mediano y corto plazo, antes de salir de esta situación, para llegar al después, que será ya la fase, digamos, de recuperación del Estado, de la recuperación económica, tenemos que tener unas líneas claras por parte del gobierno y unas estrategias claras. ¿Que vamos a tener obstáculos? ¿Que se nos van a presentar otras cosas? Sí. Pero si tenemos claridad desde ya en qué sería lo primero, cuando ya nosotros podamos tener la reactivación plena como Estado, que es lo primero que tenemos que salir a garantizar, pues ya digamos que no vamos a improvisar y podemos garantizarle a los ciudadanos una verdadera etapa de recuperación. Vamos a hablar de esas medidas y vamos comparando la medida con la experiencia de otros países, ¿sí? Porque esto, digamos que ya en lo que es Europa no podemos decir que están en el después, están todavía en esa fase de recuperación, saliendo, están pasando mitigación y ya entrando al después. Y podríamos empezar a tomar modelos, ¿sí? Y aprovechar esa experiencia de esos otros países. Entonces, yo he pensado en medidas como por ejemplo, si yo ya tengo el decreto nacional que me reactivó las obras y lo tengo ya desde abril, yo debo garantizar con prontitud el pago efectivo como Estado de las obligaciones y tratar de reactivar como entidad pública que ese sector se reactive rápidamente, que es lo que el gobierno ha tratado de hacer. Y de esa manera, pues vamos a generar el empleo, vamos a generar un poco de normalidad y nosotros como Estado, digamos, cancelando de manera oportuna bienes y servicios, vamos a generar liquidez, ¿cierto?, en los contratistas. Y ellos a su vez van a pagar las obligaciones a quienes, pues a su nómina, a sus trabajadores, a sus jornaleros. Entonces, esta primera medida, yo creo que es urgente, que es lo que ha venido enfrentando, pero yo no sé, nos hemos quedado un poquito rezagados y obvio que obedece al temor que tenemos de lo que está sucediendo a nivel mundial, porque vemos que los países como estados, como digamos España e Italia, tuvieron una situación más dramática. Yo creería que nosotros me aproximo y confiaría en que si vamos así, no tocaríamos el fondo. Ellos reactivaron y no estaban como preparados para asumir lo que se devolvía, que es lo que ellos han llamado los rebrotes, ¿cierto?, de la pandemia. Sin embargo, allí van estableciendo unas normas que nosotros ya tenemos desde hace rato. Por ejemplo, protocolos de bioseguridad, que fue con lo que nosotros como Estado colombiano empezamos, ellos apenas están tratando de ver la bondad obligatoria del tapabocas, por ejemplo, y ya adoptando esa medida. Experiencia, por ejemplo, en Nueva Zelanda.
en donde el contrato público se paga en 10 días. O sea, ¿cómo? Pues me imagino que declararon una urgencia manifiesta y pues obviamente que hay un fenómeno que nos carcome, ¿no? Que es el fenómeno de la corrupción. Y pues uno podría pensar, las urgencias manifiestas pueden conllevar pues a tomar decisiones rápidas y a gastar, pero pues tenemos los órganos de control que tienen que ponerse en su papel, en su justo papel de controlar, ¿cierto? El gasto en una etapa en donde no es que se pueda gastar deliberadamente o los gerentes de las entidades públicas puedan decir esto yo me lo gasto en lo que yo quiero. No, hay que hacer un procedimiento, ¿cierto? Lo que pasa es que el procedimiento normal, dependiendo de la cuantía, un ejemplo, tendría que ser una licitación pública y una licitación pública tiene fases que puede tomar un mes, 2 meses. La urgencia manifiesta lo que te dice es salga, contrátelo, hágalo, pero entréguenle al órgano de control, que eso estuvo completamente hecho, así usted no se haya tomado el mes, los 2 meses, para publicar el pliego, para luego recibir las ofertas, hacer la audiencia de adjudicación, sáltese de esos pasos, yo le doy permiso, eso es lo que le dice la urgencia manifiesta, pero no deje de hacer las cosas como lo tiene la ley y entréguele al órgano de control su procedimiento. El Reino Unido, por ejemplo, estableció la política de libros abiertos. Pues es una política anticorrupción, ¿no? También, mediante la cual estas empresas estatales deben mostrar el pago oportuno de sus deudas y hacer rendición de cuentas permanentemente. Una segunda medida es revisar la pertinencia e impacto en la ejecución de algunos contratos. O sea, me tengo que sentar como gerente de esa entidad pública, revisar realmente, ya saliendo de esta pandemia, qué es lo que mi entidad necesita. O sea, qué tipo de contrato, el que yo no necesito, pues, digamos, devuelvo eso al presupuesto, hago toda la parte financiera y la parte del procedimiento presupuestal que tengo que hacer para cancelar un certificado de disponibilidad presupuestal, para cancelar un registro presupuestal, ¿cierto? Si yo he llegado hasta allí. Porque si yo ya tengo el registro y celebré el contrato, a mí ya no me queda otra que ejecutar mi contrato, si no me tocaría llamar al contratista y hacer un arreglo o indemnizar o como entidad salir a través de las fórmulas, ¿cierto? Digamos, de conciliación. Los contratos públicos estarían bajo el riesgo y la cultura del contratista. Pero acuérdense que cuando hay situaciones de fuerza mayor que suspenden un contrato, si yo no tengo eso estipulado en mi matriz de riesgos, por ejemplo, cuando yo tengo mi contrato, yo debo en la cual yo pueda avisorar cuando sobreviene algo que yo no pueda contener, una cosa como estas, que fue una fuerza mayor, de cómo van allí las dos partes en cuanto a responsabilidades. Y entonces a veces se nos olvida esa matriz de riesgos, esa matriz se nos queda por allá refundida, a veces vemos que es un papel más, como que va en medio de todos, que los pliegos, que las cotizaciones, y la matriz no está incorporada. Y cuando nos sucede el caso, ahí sí nos preguntamos, ¿y ese riesgo quién lo asumía? ¿A dónde está estipulado que era un riesgo de fuerza mayor y lo íbamos a asumir 50-50? ¿O lo asume 100% la entidad? ¿O lo asume 100% el control? Vienen los ayayay, y después del ayayay le cae el órgano de control. Una tercera medida es el decreto que yo le digo que ya nos toca a nosotros acá, el tema de la contratación pública. Y ese es el decreto 531 de 2020, en donde me activa las obras públicas, porque este reinicio fue el que empezó a generarnos empleo, nuevamente se empezaron a mover ferreterías, los proveedores de materiales de construcción, los servicios, el transporte, ¿cierto? El transporte de carga, y ayudará, y esto ayudó en gran medida a solventar la angustia pues que se tenía en medio de ese confinamiento.
Una cuarta medida, bueno, es gastar más. Así, en los próximos años no nos queda sino gastar más como entidad, pero saber gastar. O sea, es que las entidades estatales tienen un presupuesto grande, ¿cierto? Para gastar y hacer sus obras, y no solamente en obras, sus planes de adquisición, sus planes de compras, la misma contratación de nómina, ¿no? De prestación de servicios, de apoyo a la gestión, todo esto es gasto. El aumento de ese gasto público impulsa estratégicamente la economía y es desde allí de donde hay que pegarse para disparar. ¿Para disparar a qué? Generando empleo, ofreciendo bienes y servicios, ¿sí? Y básicamente a nivel territorial, ¿no? Recuerden que Colombia, nuestro estado todavía tiene economías artesanales, ¿no? También no nos podemos olvidar de esa parte que acá nos olvidamos y como vivimos de pronto, somos de ciudades, nos olvidamos de estas regiones y de estos regiones de esa economía artesanal. Reactivación en Estados Unidos y en Europa. Después de posguerras y después de inclusive situaciones también podría ser las situaciones más que todo en Estados Unidos cuando tenemos estos huracanes y situaciones de la naturaleza, el gasto público. Nosotros vemos, por ejemplo, en la costa atlántica, Puerto Rico, Cuba, cuando vienen todos estos huracanes que tienen nombres, pues diversos nombres, el Estado, ¿cómo impulsa el Estado la reactivación allá? Reconstruyendo las ciudades y los sitios que fueron, digamos, destrozados por el huracán o en un momento dado. Tenemos acá políticas ya prácticamente de la época de atrás, 1938, generando como el New Deal que le genera bienestar e invierte cantidad de dólares en esa época como estrategia para que el Estado gastara, ¿cierto? Hoy, ¿qué hace el gobierno colombiano? Pues estamos tramitando préstamos también, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, de hecho, nos va a tocar enfrentar lo que llega. Quinta medida, y esta es la que nos obligó, y sí o sí, todo el mundo se metió en el tema digital, el ciudadano digital. Ya tenemos que ir hacia un estado con nuevas tecnologías, un estado que ahorita tiene que invertir, ¿cierto?, en desarrollos tecnológicos, en innovación digital para la educación. Fuimos probados de una manera dura cuando empezamos a ver que, claro, el Internet, no teníamos cómo llegar con Internet a La Guajira y no había conectividad para el Chocó y no había conectividad para ciertas zonas de nuestro territorio y nos considerábamos un país en vía de desarrollo, pero con cantidad de obstáculos todavía. Por eso yo les hablaba de los obstáculos ahora cuando también inicié. Les dije, vamos a tener todos los obstáculos que queramos. Y igual somos un estado que no tenemos, digamos, el músculo económico como lo pudo tener, por decirles, los estados que sometieron a la ciudadanía a un confinamiento estricto, que les pudo dar el subsidio para que se alimentaran, para que pagaran su vivienda, para que tuvieran todo lo necesario mientras estuvieran encerrados. Nosotros no. Somos un estado que tenemos allí escasos recursos. Bueno, necesitamos ese estado digital que, digamos, hoy ya empezamos a forjarlo. Necesitamos transparencia, necesitamos que los gobernantes pues empiecen a generar más confianza. Necesitamos servicios judiciales digitales, en eso estamos trabajando muchísimo. Necesitamos pago a proveedores y que todo el SECO, que hoy tenemos el 1 y el 2, el SECO 1 y el SECO 2, que son plataformas en donde podemos ver cómo contrata el Estado, eso sea más transparente, que sea amigable, que ahí pueda llegar todo el mundo. Y a eso, pues le llamaríamos la democratización de nuestros servicios en las entidades públicas, ¿cierto?
Yo hablo hoy, pues porque me debo a dos entidades grandes. Yo soy pensionada de la Universidad del Valle con 38 años de servicio en el sector público y actualmente tengo un contrato de prestación de servicios con la alcaldía, el Distrito Especial de Santiago de Cali y concretamente con la Secretaría de Movilidad en la oficina. Entonces, digamos que conozco digamos, espacio público y toda la experiencia que yo pueda transmitirle a ustedes eh, con mucho gusto, no solo este conocimiento, sino esa experiencia de todos estos años en entidades como la Universidad del Valle y hoy la oportunidad que tengo de estar en la alcaldía del Distrito Especial de Santiago de Cali. Bueno, ya vienen recomendaciones, obviamente ya se nos meten pues a los países del occidente qué es lo que tienen que hacer, digamos que no, nosotros acá sabemos qué tenemos que hacer. Bueno, ya estaríamos acá en la parte de conclusiones. No la tenemos fácil en estos años que nos llegan. Pues creemos que la solución a este problema fuerte es la vacuna, ¿cierto? Y tenemos, todos los días aparece una noticia nueva, ¿cierto? La vacuna de Europa, la vacuna de Estados Unidos, la vacuna de China, la vacuna de Rusia. Y ahorita pues ya dicen que la de Rusia ya está que en la tercera fase y lista y en producción. Pero la verdad es que tenemos poca información científica porque pues no conocemos si realmente el mundo llegará a estar con inmunidad 100% por las vacunas, porque nos toca hacer fase de prueba acá, nosotros, en todo el mundo, y esperar si realmente la humanidad desarrolla la inmunidad. Entonces, sí, la vacuna es una expectativa buena que nos ayudaría a solucionar en gran medida el problema. Digamos que el conocimiento en sí del virus como tal cada vez es mayor y eso es bueno también. Ah, que el virus muta, listo. Entonces empecemos a mirar esa mutación, cómo se comporta. Y ahí tenemos que tener a la ciencia y a los científicos en permanente trabajo. Esto fue un campanazo fuerte para este occidente con los servicios de salud, la infraestructura en servicios de salud. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos deja de bueno el tema? Pues nos tocó por allá los fondos como de valores éticos, de solidaridad, de empatía, de que si yo tengo hoy, puedo compartir lo que yo tengo, ese mercado que el otro enseguida lo necesita. Inicialmente recuerdan la jornada de los trapitos rojos y la entrega de mercados. Bueno, supimos valorar allí la solidaridad y practicarla. Y pues entender un poquito, como más a fondo, de verdad, el valor de la vida, porque pues, es un enemigo que llega silencioso, puede estar al ladito de nosotros, pegadito de nosotros, y no sabemos en qué momento pudiéramos estar contagiados. Entonces, pues estas son las conclusiones. Está en juego la economía y la vida en sociedad. Dependemos de muchos factores, vuelvo y les digo, obstáculos vamos a tener para implementar estrategias como Estado colombiano para enfrentar estas tensiones y todo esto que nos ha sobrevenido sin imaginarlo. Pero depende de cómo cada uno de nosotros pueda aportar para la recuperación. Entonces ese es como mi mensaje final. Muchas gracias por toda la atención que me prestaron en esta hora. Más o menos una hora, unos 45 minutos. Yo doy por cerrada ya esta presentación y pasaría a escucharlos. Quiero escucharlos, quiero escuchar opiniones, voy a apagar mi micrófono y me limito a escuchar.
Buenas noches, como lo manifestaba la profe Mercedes. En este momento están en plena libertad de habilitar sus micrófonos y sus cámaras si así lo desean para escuchar sus intervenciones. Por favor, vamos pidiendo la palabra a través del chat. Creo que el doctor Hernando Ardila ha solicitado la palabra. Con mucho gusto, doctor Hernando, lo escuchamos. El micrófono, doctor Hernando, por favor. Bueno, primero que todo felicitar a la doctora María Mercedes por la solvencia de esta conversación que no tiene ningún ánimo encopetado de ser académico, sino más bien partiendo de una cruda realidad a través de un lenguaje casi que coloquial, pero muy ameno, muy experto, contarnos sobre el tema de la contratación y el comportamiento del Estado y la sociedad en esta época tan difícil. A mí me queda como conclusión, bueno, y felicitar a la Universidad del Valle por propiciar estos espacios tan importantes. En la medida en que la academia haga un esfuerzo para poner a los colombianos, así seamos o abogados o no, en tono con lo que está sucediendo y en el lenguaje como lo expresó la doctora María Mercedes, me parece que le damos la oportunidad a la sociedad de evolucionar, porque lo que no tenemos que volver es a la normalidad, eso está más que dicho. Mi nombre es Hernando Ardila González, yo soy presidente del Colegio Nacional de Abogados Seccional Santander, vicepresidente a nivel nacional, y bueno, represento también un colectivo de abogados y abogadas de diferentes partes del país y diferentes disciplinas del derecho. Nosotros, doctora María Mercedes, nos gustaría entrar en contacto con usted y con el permiso de la Universidad del Valle, porque es que me parece que esta conferencia es extraordinaria. Es que usted se bajó de la nube y se puso en la piel de nosotros y se pondrá en la piel de los colombianos cada vez que la escuchen, porque te hace entender sin dejar de perder de vista, sin perder de vista, perdón, la complejidad de la situación. Eso se lo agradecemos inmensamente porque hay públicos que no necesariamente como nosotros pertenecen pues a un estrato de profesionales. Y el país merece entender qué es lo que está pasando. Yo en lo único que no estoy de acuerdo, doctora María Mercedes, es que no estábamos preparados. Yo siempre a través de los medios y a través de los conversatorios que hemos realizado en estos escenarios gremiales, siempre he dicho, tenemos un ejemplo en casa. Nuestras madres, las esposas, uno las ve que guardan un dinerito por ahí en alguna parte. Y cuando les preguntan, bueno, ¿y usted para qué guarda esa plata? Ellas tienen la sabia, simple, silvestre respuesta. Uno no sabe qué pueda pasar. Entonces, cuando un gobierno, un Estado, se planifica bueno, digamos en perspectiva, se planifica prospectivamente, está preparado para que cuando ocurran estas cosas tengamos los presupuestos, tengamos los profesionales, tengamos la infraestructura, tanto médica como de todo orden. Porque mire, doctora María Mercedes y apreciadas personas que están escuchando, que me pasó saludarles, mire, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita con el ejercicio del litigio, doctora María Mercedes. Es sencillamente terrible, es un caos. Nos metieron un decreto, nos embutieron más bien, un decreto
que es el decreto 806 que impone la virtualidad, que se debió trabajar hace 8 años. Desde ahí viene la falta de planificación del Estado. Entonces, en ese sentido, me parece que no puede seguir siendo excusa que es que no íbamos a saber qué iba a pasar, que no estábamos preparados, qué culpa puede tener el gobierno. No, sí la tiene, porque un gobierno responsable es un padre de familia y una madre de familia, más que todo, es capaz de prever qué puede pasar en casa y para ello se prepara. Y de otra parte, doctora María Mercedes, me parece muy inteligente de su parte decir que en esto no solamente el gobierno está involucrado, sino toda la sociedad y particularmente sus referentes profesionales. Aquí es donde nosotros tenemos que jugar un papel importante como enlace entre el pueblo y los gobiernos. Lo que pasa es que el gobierno no escucha. Miren que la situación de la comunidad litigante en el país, por lo cual hemos tenido que movilizarnos, hemos hecho 1000 propuestas y no nos han escuchado. En estos momentos estamos en una situación de crisis económica, no tenemos por qué ocultarlas. Los abogados somos arribistas y pensamos que es que nosotros no podemos ser pobres y que así no haya pan en la mesa, tenemos que optar apoyo. Entonces, perdónenme lo coloquial, pero en estos momentos el gobierno no ha escuchado sectores que pueden ayudarle a paliar la situación, esa comunicación entre el gobierno y el mismo pueblo. Porque muchas veces los medios lo que hacen es ocultar la verdad de lo que está pasando. Bueno, no me queda más que desde la distancia enviarle un abrazo, doctora María Mercedes, gracias. Me gustaría poderla invitar a un escenario muy hermoso que acabamos de crear, que se llama Colombia al Derecho, para que usted nos hiciera, nos privilegiara con esta conversación. Muchas gracias, doctor Universidad del Valle y doctor, bueno, se me escapó el nombre. Gracias, muy amables. A usted, doctor Hernando. Apago mi micrófono. Muchas gracias. Allí en el correo electrónico de con gusto. Nos podemos encontrar en otros espacios. Sí, si fuera tan gentil de dejar su correo electrónico, doctora, o su teléfono aquí, obviamente, en el chat, ¿no? Muchas gracias, de nuevo, muchas gracias. Y Universidad del Valle, muy amables ustedes por este esfuerzo. Con mucho gusto. Al contrario, estamos muy gratamente satisfechos y agradecidos por la aceptación que tuvieron con este webinar que estamos realizando desde acá de la Universidad del Valle, sede Jumbo. Esta conferencia pues surge dentro del contexto de la propuesta del diplomado que estamos ofertando. Pues voy a tomarme el atrevimiento mientras restablecemos la conexión de la profe María Mercedes para irles planteando un poco la presentación del diplomado. Es muy breve, espero nos disculpen un momento. Y para las personas que se han ido conectando, les vamos a compartir el enlace. Profe, voy a aprovechar un momentico mientras usted se reconectaba, pues les voy a compartir rápidamente la información del diplomado para que continuemos con la conversación y a las personas que últimamente se conectaron, les voy a compartir también el enlace para que se puedan registrar. A través de ese registro y esa valoración de la actividad del día de hoy, ustedes van a poder, nosotros les vamos a poder enviar la presentación
que realizó la profe María Mercedes, asimismo el video de toda la sesión para pues que puedan recuperar parte de toda la información que la profesora ya no pudo compartir y obviamente para los que tengan interés también información del diplomado que vamos a realizar sobre contratación pública y privada. ¿Listo? Entonces, me permiten un momento, ya les comparto pantalla. Un momento, por favor. Qué pena. Vamos a volver a organizar. Listo, Alexis, por favor, ¿puedes colaborar ahí? Listo, entonces, como les mencionaba, esta conferencia se realizó a través de la Universidad del Valle de Yumbo, del apoyo del área de extensión y previsión social, de la cual pues yo soy el responsable. Mi nombre es Jagler Silva, soy el coordinador del área de extensión y previsión social. La siguiente, Alexis, por favor. El diplomado que estamos poniendo a su disposición, el diplomado en contratación pública y privada, a ser desarrollado por la profesora María Mercedes, que fue la que desarrolló la conferencia del día de hoy. La siguiente, porfa. Los objetivos del diplomado, pues, qué pena, es que se me congeló la pantalla un momento, por favor. Profe María Mercedes, qué pena con usted puede colaborar con la información del diplomado. Sí, profe, comparto pantalla yo entonces.
Bueno, muy buenas noches. Agradezco me puedan confirmar la pantalla. Bueno, entonces, como les contaba, bueno, me presento, soy Alexis Moreno, hago parte del equipo, soy el encargado de toda la parte tecnológica. Aquí voy a apoyar a mi compañero, estuvo un pequeño inconveniente en la presentación con su equipo. Como les mencionaba, la apuesta del webinar dirigido por la doctora Maya Mercedes está alineado al diplomado en contratación pública y privada, que tiene como objetivo brindar a los participantes las herramientas para realizar contrataciones tanto públicas como privadas que sean de una manera más eficiente y eficaces, como lo mencionaba ella en su intervención. Pues ahí tenemos los diferentes objetivos específicos que abordaremos a través de este diplomado. Está compuesto de 6 módulos, cada módulo con una duración de 20 horas. En el primer módulo vamos a ver todo el tema del marco normativo del contrato. En la segunda módulo estaremos viendo todo el tema de fundamentos legales de la contratación estatal. Ya como en sí el grosso de la contratación estatal. En el siguiente módulo estaremos viendo todas las etapas que debemos tener presentes. En el siguiente módulo estaremos viendo todo el tema de los controles y las responsabilidades en el marco de la contratación estatal. Y por último estaremos viendo todo el tema de los riesgos y las garantías. El diplomado se plantea de manera virtual, tiene una duración, una intensidad de 120 horas, donde vamos a tener actividades sincrónicas y asincrónicas. Y pues en este espacio hablamos de lo asincrónico, espacios en los cuales ustedes con el manejo del tiempo pueden entrar a la plataforma y desarrollar las actividades en el horario y espacio que ustedes tengan. En espacio sincrónico se manejaría los viernes de 5 a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esos son los encuentros que se realizan. Los encuentros sincrónicos nosotros los realizamos en alguna de las 2 plataformas institucionales que manejamos en la Universidad del Valle. Una de ellas es Zoom y la otra es la que estamos utilizando actualmente, que es el Meet. Adicional, el diplomado, como mencionamos anteriormente, pues cuando hablamos de un espacio sincrónico, contamos con un campus virtual en donde vamos a tener toda la información pertinente del desarrollo del mismo. Importante tener en cuenta estas fechas, estamos ya en proceso de preinscripciones, hasta el 14, hasta el día de hoy, tema de preinscripciones, y las inscripciones inician a partir del 17 y cierran el 4 de septiembre del 2020. Y inicia este diplomado el 7 de septiembre del año en curso. La inversión del diplomado pues tiene un costo de 2 millones de pesos. Es importante tener presente que el diplomado es certificado por la Universidad del Valle. Como lo mencionaba mi compañero, él hace parte del programa de extensión de la Universidad del Valle de la sede Jumbo, pero somos la Universidad del Valle. A pesar de que estamos trabajando desde la sede Jumbo, toda la normatividad legal frente al tema de las certificaciones está avalada por la institución, es decir, la Universidad del Valle. Tenemos unos descuentos, los cuales podemos manejar de un 10% por pronto pago y otro 10% para el tema de estudiantes, egresados, profesores o funcionarios de la universidad. Como les mencionaba, la Universidad del Valle, pues el certificado está avalado por toda la institución, no solo de la sede Jumbo, sino por todo Univalle. Y tener en cuenta que para poder validar el diplomado o certificar el diplomado debe cumplir pues con un mínimo de asistencia del 80% de las sesiones programadas
Y también el tema del cumplimiento de las actividades. No solo es asistir, sino el cumplimiento como tal de las actividades que se han planteado en el desarrollo del diplomado. Por último, les dejo acá la información de contacto de la Universidad de Jumbo. Ahí están los teléfonos, teléfonos de contacto y el correo electrónico y el número celular en caso de que requieran más información. Teníamos una pregunta, profe María Mercedes. La compañera Diana iba a hacer una intervención, una preguntita justo unos instantes antes de que tuvimos que nos desconectamos. Quisiera darle la palabra a la compañera Diana para que pueda plantear su pregunta. Hola, Sí, buenas noches. Sí, bueno, con mucho gusto. Tengo una inquietud. Digamos que estamos viviendo pues un momento coyuntural y quisiera saber desde el ámbito salud, que es digamos donde yo estoy, donde me muevo, qué tensiones nosotros realmente podemos encontrar con los trabajadores de la salud, sabiendo que hay la precarización laboral digamos, en nuestro gremio, pues no es desconocida. Entonces, quisiera saber de pronto si la situación para nosotros sigue igual tal vez, o de pronto en el tiempo se podría acrecentar, o qué podemos nosotros esperar. Bueno, básicamente, claro, tensión existe. Un sistema de salud que tiene dificultades en su infraestructura, una precarización laboral como la que está mencionando frente al trabajo, digamos, que el médico tiene que enfrentar, o no solamente el médico, todo personal que está adscrito a salud, enfermeros, auxiliares, camilleros, todo este personal que es un personal de excepción. Mire que a nivel de los decretos nacionales y a nivel de los decretos distritales, pues todo, digamos, los sectores confinados, si nos vamos al primer decreto de aislamiento, que fue el 12 de marzo, pero el sector salud tenía que salir a prestar sí o sí, digamos, el servicio. O sea, una atención allí fuerte era aislamiento preventivo para unos, pero otros estaban obligados a salir a prestar ese servicio porque la salud se tiene que garantizar. Fuimos de pronto conocedores de todas las, como lo decía el doctor Hernando, de las movilizaciones que los médicos también hicieron. Los abogados hemos hecho movilizaciones, por lo que él comentaba, por las razones ya propias de nuestra rama judicial. Pero inicialmente los médicos también hicieron movilizaciones. Entonces yo diría, la enseñanza es que pues siempre nos ha tocado utilizar canales, los medios, los movimientos sociales, las marchas. Y yo diría que esta experiencia hay que capitalizarla. Y un sistema de salud con médicos trabajando 24, 36 horas y con salarios, digamos, precarios, yo creería que el gobierno es una de las situaciones que tiene que enfrentar. Sí. Igualmente, yo les decía que ¿para qué sirvió de cierta manera el aislamiento? Si tú estás en el sector salud, puedes inclusive comprenderlo desde el punto de vista de epidemiología. O sea, tú detienes la salida a la calle de toda una población, pero tú no vas a detener allí el contagio. Lo que el Estado colombiano hizo fue tratar de darse un tiempo, ganarle un tiempo a la situación para poder adquirir bienes, insumos, que en el momento en que explotara la situación ya de la epidemia como tal, de la pandemia como tal, y empezar el contagio ya de los casos propios, que fue lo que a nosotros nos marcó ya la pandemia, cuando ya nosotros tuvimos casos propios, cuando los primeros casos se dieron, que empezaban a contarnos, no, es que llegaron de Italia, y él llegó con la infección,
y lo contagió a la familia. Esos eran casos externos. Pero cuando ya nosotros empezamos a tener los casos propios, o sea, en donde no hay ningún vínculo de contagio con ningún extranjero, sino que ya el virus se quedó aquí, empezamos ahora sí la parte crítica. Entonces empezamos a aislarnos, pero no para que se mermara ese contagio, era para poder preparar esa red de salud. A ustedes los médicos les queda un camino largo por recorrer, igual que el que estamos recorriendo nosotros los abogados. El doctor Hernando lo decía, ¿sí? Además, las condiciones de los que hoy podemos decir como abogados que tenemos posibilidades de estar bien, pues démosle gracias a Dios, en todo el sentido, porque hay una gran mayoría de colegas en este momento que ni siquiera el litigio, porque pues con términos suspendidos que solamente hace a partir de un mes o algo, levantan términos, pero que vuelve el Consejo Superior y la semana pasada con una circular dice, no hay juzgados abiertos y no estamos con términos suspendidos, pero no hay actividad presencial. Igual los médicos tendrán que ser la primera fila de mitigación del virus, pero en adelante tratar de movilizarse para lograr ser mucho más reconocidos. Yo creo que ya ganaron un primer lugar, ¿no? Porque sin los médicos y sin el personal del sector salud, vuelvo y les digo, desde el camillero hasta la señora que hace el aseo en la sala de cirugía, en la sala de COVID, en la unidad de cuidados intensivos de COVID, desde el Hospital Universitario del Valle hasta la Clínica Fundación Valle del Lili, créame que es imprescindible. Entonces, ya han logrado un reconocimiento, una valoración especial. Esperemos que las cosas del Estado enfrente tome nuevas medidas y las cosas cambien. Eso le diría a Diana y ese sería el mensaje, no declinar, y creo que ganaron un sitio especial en la sociedad. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. No sé si tenemos alguna otra pregunta del grupo, de los compañeros. Muchísimas gracias a usted, doctor, por asistir. No hay ningún problema. Como mencionaba mi compañero Jagler, importante el tema del registro de la asistencia y por este medio hacerles llegar a ustedes la información que hemos impartido hasta el momento. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para la doctora María Mercedes. Doctor, discúlpeme. Yo quisiera insistir, por ejemplo, hay dos espacios muy buenos, digamos, muy como para vender la idea, que es Conalvo Seccional Santander y el colectivo Fundación Colombia al Derecho, que pudieran estar interesados en este producto que ustedes ofrecen. Eso obviamente implicaría que la doctora María Mercedes nos acompañara en un espacio como este que estamos privilegiados de compartir con ella, ¿no? Con mucho gusto, doctor Hernando. Yo estoy disponible, quedo atenta a la invitación, quedo atenta, digamos, a que nos comuniquemos. Bueno, entonces con esto cerramos ya prácticamente esta charla del día de hoy, este espacio tan agradable que hemos hoy compartido. Yo les deseo un buen fin de semana y pues quedan allí ya todos los contactos a través de nuestra Universidad del Valle, sede Jumbo. Bienvenidos a la universidad nuevamente. Muy buena noche y que Dios los acompañe. Muchísimas gracias. Igualmente para todos ustedes, muchísimas gracias por asistir. Ahí dejo en la pantalla también los datos de la doctora María Mercedes y el compañero Jagler Silva. Espero también les deseo un excelente fin de semana.
y los esperamos en siguientes encuentros que realicemos. Muchísimas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Mercedes. Dios les bendiga a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes también.